Homero. ¿Existió Homero? Él es el autor de la Ilíada y la Odisea. Estas son solo dos de muchísimas preguntas, pero en todo caso sí son las centrales acerca de la polémica y discusión generada por la tradición homérica a lo largo de los siglos. Toda esta problemática de la investigación literaria es conocida comúnmente como cuestión homérica. En todo caso, hay algo en lo que no hay duda. La tradición le ha dado un lugar destacado a este Aedo, poeta popular, sin conocimiento del registro escrito, que iba por los pueblos narrando los sucesos de grandes héroes de la tradición mitológica, que habitó el Asia Menor durante el siglo VIII antes de nuestra era y que es considerado, hasta nuestros tiempos, como el padre de los poetas en Occidente. Vida. Sobre su vida, lo difundido a través de los siglos ha partido, en algunos casos, de conjeturas, y en otros, de manuscritos antiguos y no todos ellos considerados verdaderos, sino apócrifos, como esa supuesta vida de Homero escrita por Heródoto. En general, a pesar de los escasos datos sobre su vida, la influencia que tuvo en su época, y que tiene en la actualidad, es innegable. Homero fue un Aedo que nació en el territorio de la Jonia, en el Asia Menor. Han sido varias las ciudades que se han disputado ser patria del poeta, tales como Mileto, Quíos donde hubo una escuela de Homéridas, o Esmirna, aunque la última es la más aceptada a través del tiempo. Su supuesto padrastro, llamado Femio, sería quien lo habría iniciado en el cultivo de la poesía. De ser eso cierto, el poeta le habría rendido un homenaje al incluirlo como personaje de la Ilíada, específicamente como Aedo en la casa de Odiseo. Sobre su nombre también existen diversas hipótesis. Las antiguas y modernas artes de interpretación no han podido aclarar el significado de su nombre. Ciego, acompañante, huésped, consejero, compilador, etc. La mayoría, sin embargo, asume que su verdadero nombre fue Melesígenes, pues nació a orillas del río Meles, y que con el tiempo fue llamado Homero, que en uno de los antiguos dialectos del jónico significaba ciego por la condición en la que quedó en sus años de madurez. El poeta difundió las hazañas de los grandes héroes mitológicos en los diferentes pueblos del Asia Menor. Tras su muerte, los rapsodas que vinieron continuaron con su legado pues no fue el primero, pero sí el que mejor sintetizó la tradición épica griega, iniciada siglos antes. La cuestión homérica. Se llama así a todas las diferencias que, en los poemas, han planteado el problema histórico literario. ¿Son la Ilíada y la Odisea obras del mismo autor? Desde la época helenística hasta el siglo XIX, las distintas corrientes e interpretaciones resultaron positivas para el mayor conocimiento de los poemas. Pero, es a partir del siglo XIX donde las teorías analíticas, que niegan la unidad poética de la obra, encienden de nuevo el gran debate. Después de la Primera Guerra Mundial, se comenzó a considerar la unidad de las epopeyas homéricas, con las llamadas teorías unitarias. En resumen, Homero es una terminación y un comienzo, y más de una discrepancia de su obra se explica por esta razón. Las raíces de su creación se hunden profundamente en la antigua esfera de la canción heroica oral. En la actualidad, la tradición denomina a Homero como autor de ambos poemas. Características. Homero es un Aedo, cantor épico de la antigua Grecia. Compuso los poemas para ser escuchados. De ahí el uso de repeticiones, de uno o más versos, llamadas fórmulas para llenar los vacíos en caso de olvido. El epíteto es un tipo de fórmula usado según el contexto lo permita. Por ejemplo, Zeus es llamado prudente Zeus o Zeus, que amontona las nubes según la porción del verso que el epíteto completa. Usó un lenguaje especial, artificial. Es un lenguaje poético, esencialmente literario. No era hablado en las conversaciones comunes y cotidianas. Describe un mundo aristocrático guerrero. Exalta valores aristocráticos. Se basa en los mitos del ciclo troyano, relacionados con la guerra de Troya. La forma métrica de los poemas es el verso heroica, también la amada. Vexámetro datílico. Tanto la Ilíada como la Odisea están divididos en 24 cantos o rapsodías. Fueron creados para oyentes. No hay que olvidar que el poema era cantado por las Aedas al son de una forminge, un instrumento de 3 o 4 cuerdas parecido a una lira. Son epopeyas heroicas que se inscriben en el género épico.
Nos entregan las características de la cultura griega, su cosmovisión, su organización política y social y sobre todo sus aspiraciones colectivas a través de los arquetipos axiológicos que presentan ambos poemas homéricos, Aquiles arquetipo de la valentía, Ulises de la astucia, Néstor de la prudencia, Penélope de la fidelidad, etc. Abunda en epítetos, el ingenioso Ulises, el de los pies ligeros, en referencia a Aquiles, el prudente Néstor, etc. Los dioses intervienen como personajes y toman partido por sus mortales favoritos. Los dioses griegos presentes en los poemas homéricos están impregnados de las mismas pasiones humanas. Período. Jónica o arcaica. En épica. Homero. Ilíada, Odisea. Hesíodo. Teogonía. Trata de la genealogía de los dioses griegos. Explica racionalmente el sentido del mundo divino, su trayectoria desde un desorden inicial, caos, hasta el supremo reino de Zeus, que encarna la justicia y el orden cósmico. Los trabajos y los días. Epopeya didáctica. Trata de la vida y trabajos cotidianos como la agricultura, la apicultura y el arte de la navegación. También se habla del mito de las edades de la humanidad, la idea de la justicia, el origen del mal y de la injusticia. En lírica. Píndaro. Epinicios. Safo. Epitalanios, canto a Afrodita. Ática, clásica o ciclo de Pericles. Hegemonía de Atenas. Periodo ático. Denominado el siglo de Pericles. Triunfo en las guerras médicas. Florecimiento de la cultura de Atenas. Orígenes de la democracia. Desarrollo de género teatral. Características. La tragedia tenía una finalidad didáctica. Se buscó la catarsis, purificación a través del terror o la compasión. Los teatros de piedra tenían una gran escalinata semicircular, semirodeando un círculo. Tepsis es el iniciador de teatro, Esquilo el padre del teatro y Sófocles el máximo representante. La comedia nace en la fiesta de Dionisio. Comedia significa canto de aldeas. Las escenas de violencia son sugeridas. Representantes. Tragedia. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Comedia. Aristófanes. La tragedia. Canto del macho cabrío. Nació durante las grandes dionisíacas, festividades en honor a Dionisio o Baco. Se relaciona con lo noble y elevado y logra expresar la cohesión política y la solvencia moral del pueblo griego en su mejor momento. Un rasgo distintivo de la tragedia ática es la solemnidad y la mimesis, imitación de la realidad, y su finalidad es la catarsis, purificación del alma. Tragedia. Esquilo. Prometeo encadenado. Orestiada. Sófocles. Edipo rey. Eurípides. Medea. Comedia. Aristófanes. Las nubes. Helénico o alejandrino. Dominio de Macedonia. Lírica. Teócrito. Idilios. Comedia. Menandro. Escudo. Épica. Apolonio de Rodas. Los argonautas. Greco-latino. Épica. Virgilio. Eneida. Lírica. Horacio. Odas. Ovidio. Metamorfosis.